Con temas relacionados, el 76% de los chilenos cree que el gobierno reaccionó tarde para combatir la delincuencia, mientras que el 72% considera que este es el momento de mayor inseguridad en la historia de nuestro país. Esto de acuerdo a una encuesta realizada por el panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo. Para profundizar en el tema nos acompaña Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación. A ver, estaba viendo los números, Rodrigo, para que entremos más en materia, un poco desmenuzando el entre líneas, que muchas veces deja elementos que son bien decidores respecto a los fríos números. El 76% cree que el gobierno reacciona tarde. Y estaba viendo dentro de la población, por ejemplo, de estrato socioeconómico, estos números son mucho más altos en la población más rica y también en la población más vulnerable, hablando de los sectores D y E. ¿Por qué se da esto? Que los dos extremos, quizás esta sensación de que se llegó tarde se marca más. Yo creo bueno, que hay varios factores y también la población por edades también es bien interesante analizarla. Sin duda yo tengo la sensación de que los sectores más vulnerables son los que de alguna u otra forma se han visto más enfrentados en el día a día con la delincuencia. Cuando les toca vivir día a día con el narcotráfico, combatir la delincuencia, y de alguna otra forma también los sectores acomodados también se han visto de alguna otra forma en su sensación más permeables en comportamiento, en términos generales los delitos que ellos sufren tienen una alta connotación no solamente social, que son los que se mitigan, sino que además muchos de ellos con mucha publicidad, por lo tanto ese efecto también tiende a, de alguna otra forma yo creo que a maximizar esta sensación de crítica frente al gobierno en este punto. Otro elemento, Rodrigo, es la poca confianza en la capacidad del gobierno para enfrentar este tema. Por lo menos lo relevan así los números que usted dispone en este estudio. 62% versus el 29%. Hay poca fe, entre comillas, usando un poco un término religioso, en que el gobierno pueda zanjar esta discusión tan sensible. Mira, esta encuesta la hicimos entre el jueves en la tarde y el día viernes a la 1 del día. O sea, recién conocida la muerte del Cabo Palma. Efectivamente, muy encima de la muerte del Cabo Palma. Pero si tú te fijas, el fin de semana vinieron de parte de algunos alcaldes e incluso de la ministra vocera de gobierno, declaraciones que de alguna otra forma también van en relación con esto, de que la realidad los ha superado, de que no estaban capacitados para enfrentar quizás la problemática o suficientemente preparados, esa es la palabra, la problemática. Y cuando tú llevas un año gobernando, y la delincuencia no es de hoy, sino que lleva meses siendo uno de los problemas más importantes para los chilenos y todavía no ve una luz al final del túnel, una solución que de alguna otra forma les pueda entregar tranquilidad, sin duda que uno empieza a cuestionar de alguna otra forma la capacidad de quien está ejerciendo el poder en ese momento para solucionar el problema. Si esto le tocase a un gobierno A y tampoco tuviese la capacidad para poder eventualmente solucionarlo, también se vería de alguna forma cuestionada la posibilidad o capacidad para enfrentarlo. Y eso de alguna otra forma está refrendado por los números y además por lo que te dije, por un par de declaraciones que de alguna forma sinceraron esta incapacidad que tienen algunos municipios o autoridades para poder enfrentar la realidad que tenemos hoy en día. Siento y escucho atentamente tus declaraciones, Rodrigo, respecto a esta sensación de incapacidad quizás de las autoridades hoy día que manejan el país, y lo cruzo con otras de las preguntas que ustedes hablan y le preguntaban a la gente sobre el uso de armas de fuego frente a saqueos, quemas de iglesias o colegios, y llama la atención la cantidad de gente que dice sí, que el Carabineros usa armas de fuego en estos casos. Claro, uno lo cruza con lo que sucedía en nuestro país hace 3 años y medio, estallido de por medio, incluso poco antes del estallido, y a uno le parece que estos números son como de otro país, como que el Chile se dio vuelta completamente en 3 años. Efectivamente, yo creo que la percepción ciudadana ha ido cambiando paulatinamente en los últimos, yo diría que 12 meses, con respecto a la mirada que tiene a la violencia, de transformarse en uno de los problemas fundamentales. Al final del día, antes teníamos problemas de economía, problemas con la Constitución, claro, problemas con el COVID, y había otro nivel de preocupación. Hoy en día, habiendo solucionado algunos de ellos y habiendo quedado de alguna forma atrás en la agenda, la delincuencia, el narcotráfico, los nuevos mecanismos para cometer delitos han tomado a la gente la preocupación. Y frente a eso la ciudadanía dice, no, hay que darle atajo ahora. Y para ello no escatiman en recursos. Entonces, efectivamente, ha habido un cambio en la mirada ciudadana de estos problemas,
que está cuestionada también o está condicionada por este cambio de eje de los problemas que tienen los chilenos. Desde el estallido social a la fecha hemos tenido diferentes problemáticas y hoy en día sin duda la que ocupa el primer lugar es la delincuencia, la inseguridad, el narcotráfico, y la ciudadanía de alguna forma ve en el uso de la fuerza legítima un mecanismo para alguna otra forma frenarlo. Y con respecto un poquito, Andrés, te voy a volver un poquito a la primera pregunta, Sí. a la capacidad. Yo tengo la sensación, Andrés, de que también la gente ve que de alguna otra forma existen señales diferentes o distintas en cuanto al gobierno para asumir este tema de la delincuencia. Y ve a un presidente y algunos de sus ministros liderando una lucha y ve a una coalición que gobierna con ellos, que tiene un discurso distinto, tanto en los hechos, en los dichos, como en las votaciones. Y eso de alguna otra forma también merma entre la capacidad y la credibilidad que tiene el gobierno para poder enfrentar el tema. Entonces, aquí también juega un poco con el fuego amigo por parte de cierta parte de la coalición, me refiero a Prueba Dignidad, que también viene a no ayudar al gobierno en esta capacidad o credibilidad frente a la ciudadanía para solucionar el tema de la delincuencia. Pero también lo amarro a lo que tú recién decías, claro, estas como dos voces disonantes entre lo que hace una coalición o los parlamentarios de cierto sector con lo que dice el presidente y sus ministros. El 60% cree, dentro de la medición que ustedes entregan, que el presidente y sus ministros y ministras deben pedir disculpas públicas por lo que dijeron de Carabineros en el pasado. ¿No basta ya con lo que ha dicho el presidente Boric en ciertos puntos, algunos de sus ministros, ministras, para dar a entender que el gobierno sí está 100% del tiempo con el tema de seguridad como prioridad número 1, 2, 3, y dejó atrás quizás ese rol, por ejemplo, en el caso del presidente, ese Boric diputado? Yo tengo la sensación, Andrés, de que cuando existe un comportamiento durante largo tiempo, el presidente Boric, algunos de sus ministros tenían una mirada distinta al rol de Carabineros y durante mucho tiempo, muy permanente, y fueron líderes durante mucho tiempo de esa mirada, desde las protestas que eran estudiantes. No hace falta una sola reflexión, sino que también porque hemos escuchado que el presidente, algunos de sus ministros, algunos de sus parlamentarios dicen tenemos que reflexionar sobre lo que hicimos en el pasado. Yo tengo la sensación de que la ciudadanía y en general cuando uno espera cambios en comportamiento tiene que también reconocer los mea culpa. Y eso va de la mano también de ciertos gestos para asumirlos y también, en este caso, para disculparse con aquellas instituciones que de alguna forma tenían una mirada diferente en el pasado. Y en esa lógica la encuesta refleja que la gran mayoría de los ciudadanos no solamente espera o no solamente le basta estas reflexiones que comentamos nosotros, sino que quiere gestos adicionales para entender que efectivamente hay un sinceramiento real frente a esta nueva realidad a la que enfrenta ahora como gobernante. Rodrigo, es inevitable cruzar los datos que ustedes entregan en este panel con lo que conocimos también de la CADEM, el 79% de aprobación de la ciudadanía hace Carabineros, un número histórico. Nunca desde que existe medición en este ámbito, desde la CADEM, desde el 2015, que se da una aprobación a este nivel de Carabineros. ¿Por qué crees tú? Claro, no es parte del trabajo que ustedes realizaron, pero ya lo veo desde tu análisis de especialista, como dice decano de la Facultad de Gobierno de la del Desarrollo de la Universidad. ¿Por qué se da este nivel de adhesión hoy día hacia Carabineros del 79% histórico? ¿Es un tema también de miedo de la ciudadanía, de inseguridad, de que al final Carabineros es la institución que nos provee de esa sensación que hoy día está tan damnificada como es la seguridad? Sí, bueno, yo creo que al final estos son resultados de distintas cosas. Claro. Uno, sin duda, parte de la ciudadanía se ha dado cuenta que efectivamente hubo un cuestionamiento reciente, pasado, frente a Carabineros que finalmente quizás no se condecía o no se condice con lo que hoy en día sucede. La inseguridad también afecta sin duda a esto. Ven como una salida, una herramienta para poder combatir a la delincuencia y por eso además también le entregan harta aprobación a mecanismos que le entregan atribuciones efectivas para poder combatir la delincuencia. O sea, justamente con la aprobación, el uso de mecanismos como la utilización de armas va también de la mano justamente de eso. Y yo también creo que de alguna otra forma existe algo como de sentimiento colectivo de respaldar a una institución que se ha visto en el último mes muy golpeada. Entonces, yo no recuerdo en la historia, desde 2015 a la fecha, que en menos de un mes tengamos 3 muertes de Carabineros
en el ejercicio de sus funciones. Entonces, todos esos hechos, la valoración pasada versus la actual, la inseguridad, las herramientas para actuar el delito y la reciente muerte de 3 carabineros, sin duda, de alguna otra forma, insecta o incentiva esta valoración positiva de la gente a esta institución. Claro, pero también uno, y ahí hay un punto que también te lo preguntaba antes, ¿cómo en 3 años también esa aprobación cambia tan brutalmente? Incluso antes del estallido, 2017, 18, después de conocido, no sé, Paco Gate, el caso Catrillanca, teníamos aprobaciones de carabineros cercanas al 30%, hoy día es casi un 80%. ¿Cómo se da vuelta en tan corto tiempo? También es llamativo eso. Es que hoy la ciudadanía, Andrés, está muy perceptible de los cambios y no existe esa especie de alguna forma, de condicionamiento a mar permanente. Hoy lo vemos con los gobiernos. Los gobiernos tienen luna de miel muy corta, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados antes de tiempo. Este gobierno no tuvo luna de miel. Existe una especie de cambio. Tuvo muy poco, sí, es verdad, le tocó menos, pero producto también de algunas decisiones políticas que yo creo que también se equivocaron, de plebiscito, etcétera. Pero efectivamente la sociedad está mucho más pendular y está muy susceptible a los cambios y ya no está aferrada a instituciones o a sentimientos como sí lo hacía antes. Antes era muy difícil cambiar efectivamente las percepciones. Hoy en día, frente a la contingencia o eventos que suceden, la ciudadanía cambia muy rápidamente de opinión frente a hechos que de alguna forma la condicionan para ello. Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, encantado de estar como siempre con ustedes. Chao, chao.